¿Cuántas veces hemos visto en una temporada que la federación tiene que sancionar a un piloto porque se salta la salida, porque se avanza al resto de competidores antes de que se apaguen los semáforos y tome ventaja? Muchas veces, ¿verdad? Pues hoy, en las fabricaciones, vamos a ver las salidas en falso, las jump starts. Y para esta fabricación necesitamos un coche, una parrilla de salida, unos semáforos, un ordenador, un sensor de posicionamiento y toda la electrónica que hemos gestionado y fabricado con Alcamel. Y lo que he preparado es una parrilla de salida, pero necesitamos todos los protagonistas. El primero, el coche. Con este coche que ya hemos utilizado en otras fabricaciones, en la cual hemos situado, aquí lo veis, el sensor, que es el que nos va a ayudar a marcar la posición del coche. Aquí lo veis con la batería, que es lo que nos está haciendo emitir la señal que nos genera el coche apuntando hacia la parte del suelo, porque en la otra parte, en esta zona de aquí, justo donde está el centro del coche, tenemos el sensor receptor que va donde está toda la electrónica. ¿Qué más tenemos? El poste, los semáforos con las 5 luces, también está la naranja para abortar, pero no la vamos a utilizar, tan solo las 5 secuencias que sabéis que se encienden y en el momento de apagarse es la luz verde, vamos a decir, para salir. Y interesante, aparte del ordenador para controlar todo el sistema, son los 2 botones que tiene el director de arrancada de las salidas, porque ya sabéis que no es el mismo que el director de carrera. Antes Charlie Whiting era el que lo hacía las 2 cosas, ahora tenemos una persona que se encarga. La primera función que tiene 2 botones. Uno es el que inicia todo el sistema de encender una luz, 2, 3, 4 y 5. Se quedan las 5 encendidas y luego tiene otro botón que es el que las apaga y por tanto es la señal para empezar. ¿Por qué se hace con 2 botones? Para que el tiempo entre que se enciende la última luz, la quinta luz, y apaga todas las señales no sea siempre el mismo, no sea un sistema automatizado y por tanto sea manual, y eso no haga que los equipos preparen algún sistema para automatizar la salida. Por tanto, siempre depende del director de carrera o del director de salidas. En la posición central de este cajetín hay un agujero y hay un cable con un sensor conectado a toda la electrónica que controla el sistema. Aquí en el ordenador, con este sistema que hemos preparado, tenemos, aparte de las luces que veréis que se encienden cuando estamos en posición o vamos a hacer una salida falsa o no, tenemos 2 líneas de señal, una verde que nos mide la intensidad de la señal y una roja. La roja es como un interruptor, nos marca si el sensor se está comunicando con el receptor. Cuando está abajo significa que no hay señal, que no se leen, que no se ven, pero si acercamos el coche poco a poco a su posición y por tanto la señal se alinean, el emisor y el receptor, fijaros, se están leyendo. Eso significa que se están viendo uno con el otro y nos marca que están dentro de la posición y veréis, porque el reglamento lo marca muy claro. Si nos vamos para atrás, la señal se pierde, ya no hay movimientos de señal, fijaros, está completamente plana y la señal nos cae. ¿Qué pasa con el reglamento de la Federación Internacional? Deportivo, artículo 48, las salidas falsas. 3 supuestos para que no ser sancionado. La Federación Internacional nos dice, hay 3 cosas que no debes hacer si no quieres ser sancionado. Las queréis ver de cerca, pues vamos a verlas. Primer supuesto, no podemos tener ninguna parte de los neumáticos delanteros fuera del cajetín de salida que tenemos marcado. Acordaros que este año se ensanchó después de los problemas que hubieron el año pasado y tienen esta línea amarilla los pilotos para tener una referencia del eje delantero. Por tanto, ¿qué significa? Pues que si tenemos esta rueda fuera de la línea blanca, esto es motivo de ser considerada una salida en falso y por tanto penalizable. Supuesto número 1, perfecto. Lo estamos cumpliendo. Supuesto número 2. Tiene que estar el coche de una manera en que el sensor lea la posición. Por tanto, si pese a estar dentro de la zona, no estar fuera dentro de la zona, pero estamos muy atrasados, nos paramos muy atrás, obviamente el sensor no leerá. Venga, vamos a cumplir el segundo supuesto. Nos vamos a ir acercando hasta que el sensor detecte la posición. Y fijaros que en cuanto ha detectado la posición coincide con
la marca del centro de la rueda. Por tanto, perfecto. Los dos primeros supuestos los estamos cumpliendo. No tenemos ninguna parte de las ruedas delanteras fuera del cajetín de salida y además tenemos ya que el sensor se está leyendo con el receptor y por tanto ya cumplimos los dos siguientes. Ahora viene el bueno. ¿Qué pasa con los semáforos? Sabemos que se apagan los 5 semáforos y vamos a hacer la simulación de las dos situaciones. Pues venga, vamos a hacer una simulación. Dos tipos de salidas. Ya tenemos todo el sistema, ya os he contado cómo funciona. Vamos a hacer dos tipos de salidas. Una buena, que el piloto puede arrancar y tirar, y una en falso, que va a ser la penalizable, un jump start de manual, un jump start de que el reglamento especifica clarísimamente que es penalizable. Cuidado, que las penalizaciones pueden ser diferentes y aquí comisarios deportivos tienen margen de maniobra. Dices, hombre Albert, tendría que ser la misma para todos. Hombre, depende. Si salgo cuando se está encendiendo el primer semáforo no es lo mismo que si salgo en el último momento y por tanto, dependiendo un poco de la ventaja que haya tomado, pues la penalización puede variar. Vamos a hacer la primera arrancada, una arrancada legal, de las buenas, las que tiras y no hay ninguna señal ni se mete ningún aviso a comisarios deportivos ni a dirección de carrera. Venga, vamos allá. Llega el piloto, se sitúa dentro del cajetín, ¿vale? No tenemos ninguna parte de las ruedas delanteras fuera del cajetín, por tanto el coche está in place. Tenemos aquí la señal de los comisarios deportivos que emiten esta señal porque ya sabéis que hay el mismo comisario deportivo que es el que, o el comisario de pista, perdón, que es el que tiene aquellas señales, el que verifica que el piloto esté dentro. Ahora también comisarios deportivos tienen cámaras para poder identificar si hay algún piloto luego cuando comprueben. Bueno, tenemos el coche en su sitio, sensor. El sensor está arriba, tenemos señal, lo veis que el verde ya se está moviendo, por tanto tenemos señal, se está arriba, se está leyendo el sensor del coche con el receptor de abajo. Todo perfecto, podemos iniciar. Cuando tenemos los 20 coches en pista, acordaros que va por detrás un señor con una banderita verde, significa que han entrado todos los coches, todo el mundo está dentro, no tenemos ninguna bandera amarilla en la parrilla ni ningún piloto levantando la mano, todo está preparado y el director de salidas activa el sistema. Esto va a ser una salida buena. Iniciamos el sistema, 1, 2, 3, 4, 5 y apago y muevo el coche. Perfecto. Todo correcto, todo fantástico. El coche se ha movido después de que se apagaran los semáforos, por tanto, salida correcta, no se emite ninguna señal, ningún aviso a dirección de carrera y por tanto el coche o los 20 coches, en caso de que sean todos, pueden continuar. Vamos a resetear el sistema. Ahí está, el sistema reseteado. Venga, acordaros que este año el sistema ha cambiado. Recordemos que pasó en anteriores temporadas cuando había coches pilotos que se movían durante el proceso y el procedimiento de salida y salían cuando se apagaban las luces y no se sancionaban. Eso era un complejo. Este año ha cambiado el reglamento. Ese reglamento, artículo 48 del Deportivo, nos dice que entre que se enciende la segunda luz o la cuarta, depende de cómo la miréis, hasta que se apagan del todo y por tanto se inicia la carrera, no puede haber ningún movimiento del coche. Por tanto, mucho más claro, mucho más sencillo, mucho más obvio, mucho más visual de que ha habido algún movimiento y por tanto es penalizable. Hombre, yo también les ayudaría un poco a veces a los pilotos, ya que tenemos esta señal que se lee, que es tan evidente que estás en posición y que tienes lo de los comisarios de pista que te marcan que estás, hombre, pues ¿por qué no se les da al volante? Esa misma señal diciendo, pum, estás en tu sitio, perfecto. Bueno, oye, ya venderemos la patente con Alcamel y se la iremos a presentar a la Federación Internacional. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a hacer una salida en falso. Acercamos el coche. Venga, empezamos el sistema. 1, 2, 3, 4 y ahora muevo el coche. ¡Pam! Antes de que se apaguen las luces. Jump start. Salida en falso. Ahora sí que comisarios deportivos tendrían
una señal de alarma diciendo aquí el listo del Fábrega ha movido el coche y ha arrancado antes de que se apagaran las luces. Verían que ha habido un movimiento del sensor de la intensidad y de la posición antes de que se apagaran las luces, y además tendrían no solamente la señal onboard en que se ve el coche y se ven los semáforos, sino también el de la posición, todo sincronizado a nivel de tiempos, con lo cual determinarían que Messier Fábrega se ha adelantado y que por tanto ha tenido una ventaja deportiva, con lo cual me deberían sancionar con 5, 10 o lo que quieran conveniente, dependiendo también de la ventaja que consideren que he tenido en el sistema. Esto es todo. Ha cambiado a por bien. Hemos simplificado la norma. Ya me ha gustado y tenía ganas también de explicarlo porque muchas veces se genera confusión y la confusión no es buena para la Fórmula 1. La polémica no me gusta ver vídeos en Twitter, análisis post carrera que hayan podido ver desde comisarios deportivos y que hacen que alguna vez nos enfademos sin ningún tipo de motivo, porque siempre hay una razón de todo esto. Y va muy bien leer los comunicados de las sanciones de comisarios deportivos y leerse el reglamento, que cambia cada año y que hay que perder un par o tres de días para darle una ojeada para entender cómo funcionan estos sistemas tan complejos como este del de la salida que hemos podido reproducir para vosotros con la ayuda inestimable de Alcamel, de nuestro supercoche, y de toda esta tecnología que, como siempre, y en la Fórmula 1, es la repera. Pero aquí la tenemos y nos gusta mucho. Bueno, dale al like a estos vídeos, dejadme vuestros comentarios y os suscribís al canal, que vienen más vídeos. Bueno, pues como siempre digo yo, viva la Fórmula 1 y la madre que la parió, aunque a veces nos haga sufrir. Chulísimo.